de que podamos, eh, nada, sobrellevar la Estás conversación. empezando a grabar, ¿no? Sí, lo estás viendo. Tiene tu estilo, sí. Permiso. Ay, 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 ay. Bueno, De todas maneras, siempre sabes que se puede editar en caso de que sea necesario, eh, pero tampoco es mi estilo la edición. Así que, eh, nada, yo porque a lo mejor hoy no podemos hacerlo, porque, no, por la conexión, pero a mí me parece que nuestras conversaciones son muy valiosas siempre. Y entonces me gustaría bueno, compartirlas. comencemos porque va a estar bueno. Comencemos entonces. Eh, Comencemos. eh, ¿Qué decirte? Primero que nada, ¿qué es lo que está pasando a nivel físico? Bueno, vamos a recapitular un poco, ¿no? Porque en el caso de que alguien escuche este audio, yo creo que es muy importante volver a las entrevistas que nosotros hicimos en el 2011, justo antes de que el 21 de diciembre se diera, fue como en octubre, noviembre del 2011, me acuerdo. Y entonces me parece que ahí fue donde yo empecé a pensar en todo esto que ya ha sido pronosticado y que ahora hace sentido, ¿no? O sea, hace sentido. Yo lo que entiendo es que es una profundización del proceso que iniciamos en el 2012, con esto de entrar al tiempo real del universo. Lo que entiendo que esto de lo que me hablabas en aquel momento, que para mí era tan abstracto, de que estamos pasando de una tercera, una cuarta, una quinta dimensión, esto de que cómo estamos viviendo la mente, yo no sé, pero estoy viviendo mi mente, distintos tipos de ego, sus necesidades, cómo están tratando de salvarse de alguna manera, cómo están a nivel personal, ¿no? Como en una fase de último momento, porque están viniendo a resurgir para mí cuestiones que tenían que ver con heridas, que yo en algún momento pensé que esas heridas eran personales, pero que ahora las percibo como heridas de la raza y que están viniendo a la superficie como si fuese una especie de copa de champán, ¿no? Como las burbujitas viniendo a la superficie, y veo que esa liberación nos ayuda a ascender en esta cuestión de la conciencia, que en términos de la ascensión me gustaría hablar eso, el término ascensión, con vos, y me gustaría que hablemos de la parte más física de esto, ¿no? Que a mí siempre me gustó mucho tu perspectiva bien estudiada con relación con la parte más geológica, que creo que esta es la parte que más le falta a los medios. Todos nos están hablando de la conspiración, todos están hablando de China, todos están hablando del virus, pero hay aspectos de la conversación que no son parte de la agenda de los medios masivos de comunicación, que tienen que ver con un proceso que ya estaba completamente advertido, estaba advertido en el 2012. Esos hechos, son hechos geológicos, son hechos naturales y que tienen una correlación. Y bueno, y después un poco hablar de cuáles son las agendas y qué es lo que podemos hacer nosotros desde lo personal. Eso me interesaría como son las conversaciones, me parece que es como la temática para abordar, al menos en esta conversación. ¿Qué te parece? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hay algo fundamental que es establecernos en las correctas proporciones de la conciencia, para entender cuál es el proceso planetario. En realidad, este evento, ¿te acuerdas cuando hablábamos en el 2012? Ahí dijimos que no era una cuestión que iba a terminar, era una cuestión que iba a comenzar, Sí. era un proceso en desarrollo. Uh-huh. Y habíamos dicho en aquel momento que los eventos planetarios iban a dar a través de distintos factores, y eso iba a responder y estaba en correlación con el estado de respuesta de la conciencia de la humanidad. Si la humanidad no daba en aquel momento las respuestas acompañando el proceso, iba a co-crear situaciones de destino. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de esa situación? Sí, 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 sí.
Bueno, el planeta, como ya sabíamos, en aquel momento iba a empezar a ser siendo fecundado por una irradiación que venía desde el centro de lo que es la galaxia, ¿no? Si yo no Hoy los científicos, malinterpreto, eso tenía que ver con la alineación de varios sistemas solares que produció un recalentamiento en la Tierra, si no mal recuerdo, ¿no? sí, sí, en realidad nuestro sistema solar está dentro de un conjunto de soles que cíclicamente se acompañan. Tienen una etapa que pasa, nosotros estamos transitando lo que se llama una zona neutra entre dos tipos de polaridades muy antagónicas en el universo, ¿no? Cuando pasamos una polaridad, interactuamos, la parte más oscura de esa polaridad, interactuamos con las razas estelares, con los niveles de información de esas civilizaciones. Por eso somos acompañados en experiencia por todas esas civilizaciones, todas esas razas que empiezan a hacer proyectos genéticos con nosotros. Nosotros ahora estamos transitando otra etapa, estamos ingresando en esa otra etapa. El planeta está siendo fecundado por distintas radiaciones solares, incluso algunas no detectables todavía por la ciencia actual. Por eso no se explica mucho el tema, no sé si escuchaste hablar del tema de los HUM, los sonidos planetarios, estos ruidos tipo trompeta que hay por todo el planeta. He escuchado que hay mucha gente que los escucha, yo no he tenido la posibilidad. ¿Tipos trompeta? Claro, son distintos tipos de ruidos eh, muy notorios en todo el mundo, incluso acá en el país también, en Argentina, en todas partes del mundo, y se dan por la noche. Y también se han dado picos de la resonancia Schumann, que se ha disparado hasta 1900, hasta el 2000, te diría, estuvimos a 7.8 de frecuencia vibratoria, y llegó hasta más de 100. ¿Te acordás que hablábamos de la resonancia Schumann en el libro? Sí. En aquel momento estaba en 13 Hz y este año superó los 100. Y cuando estamos hablando de eso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que esa resonancia se debe que se dispara porque el campo magnético de la Tierra se dilata muchísimo porque en el centro del planeta no solamente tenemos hierro líquido, tenemos como una especie de emanación, como si tuviera una estrella dentro, un sol dentro de nuestro planeta. Al recibir muchos neutrinos, muchas partículas subsolares dentro, es como que se inflama, lo despide, dilata el campo electromagnético del planeta, se dilata en demasía, la resonancia Schumann también se dispara, y el campo mental de la gente también. Por eso estamos viendo mucha confusión o muchos despertares también de las personas. Y eso depende mucho con la resonancia de cada uno. Cuando viene la noche, en esos sectores donde se dilató mucho la membrana electromagnética del planeta, se vuelve a contraer a la noche. Y las interfaces de las membranas hacen esos ruidos de reajuste. Es la energía Ah, es la energía que se va adecuando de nuevo a la estructura geométrica electromagnética del planeta. Es como un ser que se está reconfigurando, es una metamorfosis planetaria. y desde, Vas a desde ver, allí hacia abajo, ¿no es cierto? Porque eso es lo que yo también estoy viviendo a nivel personal y lo que escucho que los demás están viviendo, ¿no? tal cual, es inexorable. El tema de lo que sucedió el día 9 de abril, que hubo un desajuste completo a partir de las 5 y pico de la tarde hasta las 12 horas del día 10 de abril, el campo electromagnético del planeta se desconfiguró totalmente. ¿Está Sí, registrado? sí, sí, está registrado. Está Bueno, registrado también que el sol de alguna manera ha parado su... ¿cómo lo explicaríamos a eso? Es como que el sol está teniendo comportamientos completamente distintos, ¿no? exacto, está como si fuera en un mínimo solar totalmente neutro, está irradiando lo justo nada más. No olvidemos que el Sol es una conciencia, ¿no? El Sol sabe por qué hace lo que está haciendo y se está preparando para algo. El Sol se está preparando para algo. El Sol tiene un rol que cumplir. Ese es un rol determinante.
él está como en una fase de introspección, el Sol está como una fase de introspección, de síntesis de información, y todo eso lo va a expulsar, lo va a reajustar en lo que va del año que viene, en adelante. Por eso ahora estamos siendo fecundados por eso. Ese Escu- exceso, sí, He escucho. escuchado bueno, lo que sucedió en el 2012 se profundizó en el 2017 y se está profundizando ahora, y este es como el principio de la fase, el final de la fase que le da origen al nuevo orden de la Tierra. Exacto. Entiendo que a partir de ahora, fundamentalmente por los próximos 2 años, hasta el 22 de febrero del 2022, se va a producir una gran transformación en la que van a haber fechas específicas, como por ejemplo el 11 de noviembre de este año y tal, donde van a haber grandes cantidades de información viniendo a la Tierra, generando generando limpieza, generando ascensión y bueno, eso es lo que escuché. Sí, en alguna medida esos son como especies de portales que se le dicen, ¿no? Son códigos numéricos, son frecuencias vibratorias. Pero si uno no está receptivo, si uno no hace el trabajo en lo personal, no va a estar abierto a esas realidades. Ok, Entonces, por eso, por ahí, nosotros somos un portal viviente, no lo sabemos. Somos un portal viviente. Estamos dentro de una realidad humana, eligiendo vivir un estado humano y a la vez eligiendo vivir un estado terrestre. Pero esas dos situaciones no son determinantes para la esencia, si no estamos en comunión con la esencia. ¿Me hago entender? sí. Entonces, esos eventos, sí. No, ¿Cómo? esto me gusta. Me gustaría retomar con lo que estabas diciendo porque yo te entiendo completamente, pero te corté y estábamos hablando ya de la cuestión personal, que me parece que la cuestión personal va de la mano eh, va de la mano con comprender el aspecto un poco más global, ¿no? O sea, porque si no es como que yo pienso que muchas veces bueno, requiere de que nosotros tengamos determinados protocolos de cuidados personales y de apertura, en el caso de que uno elija y quiera, la apertura de la conciencia. eh, pero bueno, a veces también hay que saber a qué uno se está abriendo para que la intención va primero, ¿no es cierto? Porque si seguimos tratando de cambiar hábitos o corrigiendo conductas desde nuestra mente, desde nuestro intelecto, tampoco es que es una apertura. Entonces, entender la imagen global de cómo somos parte de algo más grande, creo que le va a dar muchísimo sentido a tomar responsabilidad en cuanto a la parte individual. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, eh, a ver si estoy acá porque voy a poner un lugar más cómodo, no estaba cómoda ya. Perfecto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender entonces en lo macro? ¿En qué estamos insertos y cuál es nuestra tarea? En alguna medida. ¿Qué nos está diciendo el planeta en estos momentos? Vos me hiciste una pregunta ayer sobre la normalidad. ¿Recuerdas? Sí, sí. Nosotros tenemos que entender actualmente que lo que era normal para nosotros, en realidad no era normal para la evolución. Entonces tenemos que cambiar radicalmente el paradigma de lo que entendemos por normalidad. Y para Totalmente de eso acuerdo. el planeta está dándonos muchos señales ahora para hacer una revisión profunda de cuáles son los paradigmas de normalidad que vamos a comulgar ahora. Tenemos este tiempo de revisión, de profundización, de introspección, porque los eventos de destino están ahí, los volcanes están ahí, la naturaleza está ahí. Es necesario que hagamos este ejercicio de comulgar con esos
con esos valores. Lo que era normal no era normal, nunca lo fue. Nunca lo fue en realidad. Y Y tenemos ya, que tener mucho coraje. sí. ¿Cómo? Para establecer por qué no era normal es porque vamos a tomar, por ejemplo, bueno, sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya sabemos que no podemos contar con ella, pero incluso en su informe oficial de los últimos 2 años esperaban para el 2020 que más del 25% de la población estuviera tomando fármacos para la depresión, para antidepresivos, ante el estrés y la ansiedad, y el 25% de la población es un montón. Primero que nada, eso es una pauta de que la normalidad no era algo que nos estuviera haciendo bien, y todo el resto, no estamos hablando solamente de la gente que sufre estrés, ansiedad y depresión, sino de un montón de otras sintomatologías que justifican la industria farmacéutica, la industria de la alimentación, y que lo único que están haciendo es drogándonos, porque las drogas parecía que eran unas, pero de repente, nada, el proceso de intoxicación es mucho, mucho más alto, del cuerpo humano es mucho más alto en muchos de los sentidos. Intoxicación por la ingesta que estamos haciendo, todos productos artificiales, transgénicos o transmutados, la contaminación visual y sonora, que me parece que no ha sido tenida en cuenta y es tremendo, tremendo. La contaminación a nivel de las frecuencias bajas que generan una tipología de pensamiento negativo que da por decantación emociones negativas, y así vemos de los últimos 2 videos que yo hice en vivo, un montón de gente me llamó para contarme cómo está viviendo su depresión desde años. Y esto tiene que ver, hay como factores comunes que tienen que ver con mantener a las personas dentro de las emociones negativas, dentro del miedo, dentro de la agresión, dentro de la violencia, y porque a partir de esas frecuencias uno es menos fuerte y entonces lo que hace es responder a los llamados de acción del marketing que todo el tiempo nos está pidiendo que ejecutemos. Entonces terminamos ejecutando de manera compulsiva, no tenemos ninguna barrera de protección, no tenemos ninguna intención dirigida, y entonces las personas empiezan a sentir, o esto es lo que yo puedo ver, no solamente por la gente que me habla, sino por los clientes con los que estoy trabajando, sentimos, y a mí me ha pasado en el pasado, por eso he terminado también en este camino, de sentirte que no sos dueño de tu destino, de que no podés disponer de tu cuerpo, de tu mente y de tus emociones, de que algo más está usurpando tu poder. Una especie de alienación, ¿no? Y me parece que eso en los últimos tiempos se había profundizado mucho. No sé qué opinas vos al respecto. ¿Qué crees que, por qué será eso? ¿Por qué le cedemos esa soberanía nuestra a ese esquema de manipulación? ¿A través de qué aspecto nuestro lo estamos cediendo? A través De la del ego y inconsciencia. a través de la sensación y la búsqueda de placer, la búsqueda de autosatisfacción. Nosotros no nos estamos conociendo, no nos conocemos realmente qué somos, no quiénes somos, qué somos. Sí, me parece que el Ellos, quién somos, me pasó algo que fue como una bajada de información, ¿viste? Porque en las meditaciones nos pedían que pensemos quién somos, quién sos, ¿no? En la meditación, y como que eso trae una respuesta. Y en un momento pensé que hubo un cambio y empecé a meditar en qué soy, y hubo como una bajada de más claridad en ese sentido, una transformación ahí, como un reajuste. sí, porque el quién determina una identificación y una personalidad en alguna medida. El qué es algo mucho más potente, es algo mucho más despersonalizado, no es algo enajenado, es algo que tiene una fuerza diferente para redimensionar al quién. Si yo me pregunto en el grado del quién, todavía estoy en una limitación bastante estrecha. Y voy a hacer un ejercicio de todo tipo para definir al quién. Pero el qué es inabarcable. El qué es inabarcable
y ahí comulgo con los que son los aspectos más elevados de mi ser. El qué me va a mí a dimensionar al quién, pero bajo una estructura mucho más potente. Si yo no hago el ejercicio de saber qué soy yo, que soy un alma, que soy un espíritu, que soy un ser divino, en una realidad biológica, física, humana, terrestre, no voy a poder comprender los eventos planetarios en la dimensión correcta. Y voy a estar en depresión, voy a estar buscando respuestas en el nivel superficial de los hechos, en los niveles mentales de los hechos, y por supuesto los niveles emocionales, que van a estar totalmente desorganizados. Necesito encauzar mi interpretación y mi información en los núcleos correctos. Es necesario que el planeta pase por lo que pase, es necesario que la raza pase por lo que pase, porque lo que viene es majestuoso, es enorme, pero hay que estar en resonancia con eso. Ellos, quienes están del otro lado del telón, que ya son, que han vivido sus experiencias con el planeta y que han jerarquizado los valores de la polaridad y de la negatividad, también son dignos de compasión y también son dignos de la fuente, son hijos de la fuente. Su rol está llegando a su fin, pero cada criatura elige. Nosotros tenemos que elegir a qué respondemos, a qué núcleo de conciencia e inteligencia estamos buscando. Ok, Yo diría, entonces, para ponerlo como un poco más en claro, porque creo que es bien abstracto, tenemos como dos conciencias colectivas. Una que son las fuerzas de la luz y otra que son las fuerzas de la oscuridad. Y no es que estas son negativas o positivas, sino que son parte del todo. No puede existir una cosa sin la otra, porque para que exista la luz tiene que existir la oscuridad y viceversa, ¿right? Entonces, de esta fuerza del colectivo que tiene energía negativa, como polaridad negativa, hay un sector un sector de gente en el planeta que lo que está haciendo es intentar controlar aspectos del colectivo. Sí. ¿Sí? Y se les ha ido la Sí. mano, porque han querido tomar un control sobre un estado de inconsciencia a través de cosas como, por ejemplo, este virus y otras agendas que tienen por finalidad el control de la población a una determinada frecuencia vibratoria para generar una respuesta que fundamentalmente sostiene industrias económicas, poderes de control. Sí, en un aspecto más superficial y concreto, es eso, un aspecto más superficial y concreto. Sí. Recursos Recursos. económicos, dinero, recursos humanos. Pero hay otro nivel de esa agenda y hay otro nivel de ellos mismos que toma del ser humano otro tipo de energía y otro tipo de recursos que son muy valiosos para ellos. Y ellos lo que quieren es mantener a través de esta cuarentena, a través de esta enfermedad, un estado de muy baja vibración de la humanidad, para que la humanidad segregue una sustancia que para ellos es fundamental. Es como si fuera Fíjate vos qué grado de... comida. Como si fuera una sustancia ectoplasmática, ¿sí? Es lo que se le llama un adrenocor. El adrenocor es un concentrado de la adrenalina que se segrega en estado de extrema excitación, de dolor o lo que fuere. Se segrega una sustancia que ellos lo extraen de la médula y hacen infinitas cosas con eso, a los niveles astrales, ¿no? Pero eso es una cuestión que ellos, fíjate el grado de dependencia que tienen, ellos también de nosotros. Ajá. Y te hago una pregunta, porque con respecto a esto, y perdón, y te pido que recuerdes lo que estás a punto de decir. En realidad debería tener un papel y una lapicera para hacer las preguntas allí después de decírtelo, pero yo en las últimas semanas he vivido días de emociones de esperanza, de excitación, de amor, de conexión muy, muy profundos como nunca antes, como si me estuviera enamorando de la vida, ¿no? ¿No es cierto? Es como esa sensación de estar enamorándome. Pero por el otro lado, momentos donde he sentido físicamente mucho dolor, como un dolor
como nada, un dolor como si hubiera perdido un ser querido de una manera muy violenta, ¿no es cierto? Con mucho dolor en la garganta, en el pecho, aquí, en esta zona de los brazos, que esta zona están, por ejemplo, desde la medicina china, esta zona tiene que ver con el corazón y esta zona tiene que ver con los pulmones, ¿no? O sea que hay algo que está sucediendo ahí, a ese nivel, que fueron muy intensos y son emociones muy, muy bajas, muy, muy bajas, que producen, como vos decís, es como que una paralización completa del sistema biológico de uno, sin ninguna razón aparente o por cualquier razón aparente, entra como si fuese un pensamiento y entra un costado, una dimensión del ego que ha escuchado eso muchas otras veces, en el pasado o de otras personas. Y me ha paralizado por varias horas. Requiere que me vaya a dormir, hacer mis respiraciones y todo. Y lo que he notado es que después de cada uno de esos momentos de mucha intensidad, al día siguiente otro grado de conciencia fue instalado, otra información fue instalada, porque en el pico de mayor intensidad de esas emociones, yo he llegado a conclusiones, llegado como si fueran las leyes ocultas detrás de esas emociones suprimidas y se hubieran corrido todos los límites. O sea, como si hubiera empujado, como si hubiera expandido la creencia. Y eso como que hubiera hecho una retroalimentación, me hubiera generado como un poder de segundo mando, y al día siguiente era una nueva persona con un poder distinto. ¿Qué recomendaciones? Porque en esos momentos yo era muy consciente de que no quiero tener esta emoción, porque me siento el alimento, siento como hay una especie de conexión con el afuera, ¿no es cierto? Entonces la única herramienta que yo pude tener en este momento fue la disociación y de decir, yo no soy esa sensación de mi cuerpo, yo estoy experimentando esa sensación en mi cuerpo. Y eso me ha ayudado a mí a poder desapegarme de la identificación con la sensación, porque la identificación es poderosa, porque esta emoción es como que invade todo nuestro organismo. Entonces, y requiere un foco distinto para poder salir de esa emoción. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Sí? En estos casos, porque yo estoy segura que esto lo debe estar viviendo un montón de gente, y a mí una de las cosas más interesantes de todo esto, que ayer pensaba, y de la claridad con la que me están viviendo algunas cosas, es que muchas personas que estén viviendo este proceso y que por ahí no tengan la información necesaria, pueden estar pensando que se están volviendo locas, que están perdiendo el control No. sobre sí mismos, que sabes que te vas a ese espacio donde no hay la nada misma, que intentar controlarlo y después tener como demasiado resaca, le digamos, ¿no es cierto? Como más días en los que recomponerte y reconstituirte sean muy difíciles, porque entender estos ataques emocionales, estos vaivenes emocionales, no sé, porque parecen ataques, parecen ataques, parecen intervenciones. Es como, yo no decido esto. ¿Qué podemos hacer en este momento desde tu punto de vista? Permiso, lo que vos describiste recién y que le está sucediendo a muchas personas es un proceso personal y muy necesario. Es un proceso de síntesis que está haciendo la conciencia con toda la información de ancestralidad que tiene. Vos tocaste este punto del corazón y tocaste este punto del pulmón. Uh-huh. Sí, dos Si puntos son que duelen, ¿no? O sea, como bueno, que... exactamente. A nivel de ancestralidad, a nivel de vidas pasadas, a nivel de, lo que estás haciendo es actualizando, reconciliándote con el pulmón. Significa las relaciones de lo que yo tomo y recibo de afuera, lo que doy afuera, de que tengo dentro y lo doy afuera, y lo que permito que entre hacia mi ser. El aire que inhalo, el aire que exhalo. Lo que estás curando son las relaciones internas de ancestralidad que necesitan de amor, y lo estás sintiendo en el cuerpo ahora.
Eso es un proceso personal. Es inevitable, las angustias, los estados anímicos son inevitables. Lo que hay que tener ahí es, eso no es, hay otra diferencia con lo que son ataques externos. Esto es un proceso personal. Todas las personas están pasando por ese reajuste. El alma se está encargando de reajustarse, de realinearse, de resetearse, de reactualizarse. Y de Lo reconectarse, que, porque a ver si yo no entiendo bien, que hay algunas personas que no tenían el alma anclada. totalmente. Entonces, en este No lo tenían momento no tenían el alma anclada. tal cual. O sea, estaban con un hilo muy estrecho y tenían una personalidad muy material, muy densa, y en el fondo muy llena de miedos. Pero era un miedo que estaba camuflado con lo material. Esta experiencia de cuarentena, esta experiencia, está rompiendo las estructuras de camuflaje que tenían las personalidades y lo está confrontando con una realidad interna que es muy incómoda, es desconcertante. Sí, sí, porque Por eso, ahora estamos, creo que se ha activado para la mayoría de la gente algo que nosotros ya lo hablábamos en aquel entonces, hace unos años atrás, pero que no era tan visible y que ahora de manera más masiva la gente está adquiriendo la perspectiva del observador sobre los distintos egos, que yo no sé si estoy en lo correcto, pero tengo entendido que tenemos 4 egos: el ego físico, el ego mental, el ego emocional y el ego sexual. Y que cada uno de esos egos han construido su propia agenda, o sea, tienen deseos y tienen intenciones. Y entonces me parece que ahora estamos asistiendo a que una dimensión más trascendental de nuestra persona es capaz de observar estos egos actuando. Y entonces lo que veo es que lo estamos viendo, pero cuesta incorporarlo, cuesta aceptar, porque estamos viendo actitudes de nosotros que no son la parte oscura que le llaman, el trabajo con la sombra de la persona, ¿no es cierto? Porque todos hemos sido educados por la religión y por un montón de cosas que uno tiene que ser bueno, entonces no se ha admitido y no se nos ha dado la oportunidad de admitir que en realidad tenemos tanto la luz como la oscuridad dentro de cada una de las personas en un 50% una y la otra. Entonces hemos hecho todo lo posible por esconder todos estos aspectos negativos, lo ocultamos no solamente de los demás, sino de nosotros mismos, nos pusimos allá al fondo de la conciencia y lo transformamos en demonio. Entonces, en este momento lo que pienso o lo que me baja de cómo lo estamos procesando es que tenemos la oportunidad desde la perspectiva del observador es ver lo que estamos haciendo y por primera vez nos da ese yiki, ¿no? Como que, oh, acá estoy controlando, acá estoy robando energía, acá, no sé si robando energía, porque el tema de los vampiros energéticos y la energía, yo estoy llegando a la conclusión de que en realidad no es algo que uno pueda hacerlo, creo que es algo que uno autoriza que sea, creo que la persona está autorizando eso a través de la observación y cómo uno entrega su propio poder, pero la energía está en todos lados, entonces eso a lo mejor me podrías ayudar vos un poco a pensarlo, a desarrollarlo, porque en algún momento yo explico esto, ¿no es cierto?, en una de mis charlas, cómo nosotros nos robamos la energía cuando no estamos conectados con nuestra propia fuente, ¿no? Pero a un grado un poco más superior de la conciencia, en realidad este robar la energía no existe. ¿Cómo lo ves vos a esto? la energía se mueve a través de diferentes leyes. Cuando uno siente que está robando energía o le están robando energía, en realidad está permitiendo que esa energía salga de uno y vaya, se da por ley de sintonía, por ley de necesidad. Acá no hay víctimas, no hay víctimas. Hay aprendizaje. Así sucede con las especies, con las razas, con nosotros mismos. Nosotros nos auto, en decisiones. Vos hablaste de los egos. Disculpa que vuelva el tema de los distintos egos. No, volvé todo porque hay un montón para conversar, porque estos pequeños bloques de conversación tienen un montón de cosas en el medio, así que Bueno, cada uno de esos egos fundamentó una propia voluntad. sí, Y esas voluntades están apoyadas
en su mayoría, en falsos paradigmas. Sí, Y por eso es muy difícil hoy hacer un proceso de síntesis. La personalidad estaba apoyada en egos falsos. sí, total. Entonces era muy débil y muy vulnerable porque no estaba apoyado en una luz superior o una luz más potente como la del alma y mucho más la mónada, ¿no? El espíritu. Él no comulgaba con una realidad que fuera más trascendente. Fíjate vos que hasta el día de hoy la mayoría de las personas le tienen miedo a la muerte, como es el hecho más natural, igual que la vida. Hemos sido educados todo al revés. Eh, Todo se mueve por leyes. Si yo permito que mi energía salga de mí, ser manipulable, que me manipulen, en alguna medida estoy siendo ignorante de algo. Y la principal ignorancia que tenemos es de nosotros mismos. No tenemos soberanía de nosotros mismos. Por eso nos traicionamos y permitimos que estas energías nos estén traicionando hasta ahora. Y pero es que Por eso, nosotros, si no, no, nosotros nos estamos traicionando en general cuando yo tuve los procesos estos de comprender cómo nos traicionamos tienen capas y capas y capas, porque yo al principio pensaba que me había traicionado por esto y aquello, y eran traiciones que eran generales y eran bien profundas, pero últimamente estuve reconociendo traiciones que son chiquitas y que son fundamentales, porque así como nos traicionamos en lo más pequeño, como por ejemplo no ser fiel momento a momento en lo que queremos hacer, ¿no? O sea, hoy hablaba con una de mis colegas y hablábamos de esto, que una de las cosas más importantes en este momento de tanto caos, yo le decía en ese momento ante lo que ella me decía, es estar presente y en estado de alerta permanente en tu cuerpo para notar la expansión o la contracción de tus músculos y empezar a elegir y mantenerte eligiendo en este proceso de transición por todo lo que abre, ¿no? Por todo lo que se siente bien, por todo lo que expande, porque nos hemos ido tan lejos de lo que realmente nos hace bien o de cuáles son nuestros deseos tan profundos, que son generaciones y generaciones de personas que se traicionan a sí mismas, que no confiamos en nada, no confiamos en la gente, no confiamos en la vida, no confiamos en el proceso natural, no confiamos en nosotros mismos, no hay confianza porque somos deshonestos. No estamos comprendiendo ni siquiera nuestro aspecto más natural, que es energético, ha sido completamente negado e intelectualizado por nuestra educación. Hablamos de energía y gente no quiere hablar. Los otros días manifestaba en una de las conversaciones lo del aspecto energético que la hacía online, y hubieron varias personas que hablamos de este aspecto energético y hace de cuenta que hablamos del cuco. Entonces, es como que hemos llegado tan lejos en la disociación con nosotros mismos que cómo empezar en este momento caótico. Yo pensé, o esas cosas son las que nos bajan, ¿no? Nos bajan de nuestro ser superior, nos bajan desde el canal de información, desde la conciencia, que lo que tenemos que hacer es un entrenamiento momento a momento de aquellas cosas que realmente tenemos ganas de hacer en este momento. Porque ahora nos damos cuenta de cuánto estábamos corriendo, de cuánto estábamos persiguiendo cosas e ideas y objetivos que tenían una razón de ser que ahora ya no sabemos si se van a dar o no se van a dar. Mira, para que te des una idea, hoy yo estoy en Tailandia, ¿no? Hoy en Tailandia ha sido declarado que para todas aquellas turistas que están en Tailandia, tienen derecho a estar en Tailandia hasta el 30 de julio. Y aquí, sí o sí, tú tienes que renovar tus visas cada 30 días y vas y pagas. Y fue uno de los últimos países en cerrar antes de México. Y ya han lanzado una disposición que hasta el 30 de julio tenemos permitido estar acá. O sea que esto a la normalidad no vuelve en términos de al orden que había antes. Esto recién comienza. Y es momento de empezar a observar, es lo que vos decías, ¿no? Ahí volvemos para atrás entonces a los egos ¿Y qué te parece a vos este pequeño ejercicio de mirar hacia adentro y empezar de a poquito a perseguir aquello que nos hace sentir bien momento a momento? ¿Qué te parece eso como la mayor simplicidad de un ejercicio para reconexión? es fundamental, fundamental. No sé si está en un estado de alerta permanente. Yo le diría no alerta permanente, le diría
vigilancia. Vigilar cómo soy reactivo a los aspectos que deben ser transformados. Si yo... Vigilar Sí. cómo soy reactivo, o sea, cómo estoy reaccionando. A esos aspectos que deben ser transformados. Ok. ¿Se entiende? Pero debo tener una actitud básica, dos actitudes básicas en ese ejercicio de vigilancia. Ser compasivo con ese proceso de transformación y no juzgarlos. Clave. Porque el juzgar ya es negarlo de alguna manera. Denotarle una carga, denotarle un juzgamiento es darle una connotación negativa, tal vez negativa, cuando no puedo llegar a amarlo. Tengo que aprender a amar mi proceso. Podríamos empezar por darle la bienvenida, ¿no? O sea, que cuando viene uno de esos aspectos, ¿cómo notamos esos aspectos? ¿Porque generan una carga negativa emocional? Porque tenemos Exacto, se manifiesta más una rápido. reactividad, porque tenemos un impulso que... Exacto. Ajá. Entonces, ¿Cuál sería ante la actitud eso, correcta? claro. Darle la bienvenida, aceptarlo y darle gracias. Te trae luz a tu vida. Te trae el poder de la transformación. El error ahí es el motor de la transformación. No es una connotación negativa, errar. Es justamente lo que te está llevando a impulsar. Durante mucho tiempo nos sembraron el temor a tal cosa, el temor a los otros. Y en realidad, hablando más profundamente, nosotros tenemos el error no, el término que utilizaste vos hace un rato, ¿cuál era que dijiste vos? No recuerdo ahora, se me fue. Pero todo esto nos tiene que llevar a nosotros a ir buscando ese poder de síntesis y observar los fenómenos que están pasando, no solamente a nivel global, sino a nivel personal, como si fuera un fractal. Nosotros somos un fractal de la situación planetaria. Y me tengo que hacer la pregunta, ¿qué cambiaría yo? ¿Qué cambiaría yo en el planeta para tener una vida en armonía, una vida mucho más inteligente, una vida más que puede instaurar un estado de paz y que sea realmente evolutivo? ¿Qué cambiaría? Entonces ahí empieza mi propio cambio, en tu micro mundo, en tu micro universo. ¿Me hago entender? Sí, yo considero que yo te entiendo muy bien porque para mí es información que yo recibí en el 2011 cuando hablábamos de esto Sí. también. Y entiendo que en aquel momento estamos en el 2020, no sé, estamos hablando de 9 años. Y todo lo que para mí fue todo lo que he estudiado y todo lo que he percibido a través de mi mente y todo lo que he experimentado en estos 9 años, ahora cuando vos estás diciendo esto, es como que tú hubieras vuelto a aquel momento. Y en aquel momento a mí como que entendía la resonancia de todas estas palabras, pero era, bueno, claro, pero bueno, ¿cómo hago esto? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué por qué querríamos evolucionar? ¿Cuál es el sentido de esta evolución? ¿A dónde estamos evolucionando? ¿Qué es incluso lo que evolución significa? Eh, ¿Y cuáles son los aspectos de esta evolución? ¿No? Digo que eh, solamente para bajar un poco esto, porque en aquel momento, como a lo mejor a muchas personas ahora, que están recién comenzando, o sea, una persona común y corriente, y digo esto común y corriente, digo que nunca ha pensado en términos de espiritualidad o de energía, ¿no es cierto? Que no ha tenido en cuenta más que su identificación y que no está mal, porque todos hemos sido educados desde el mismo lugar, pero que todavía está identificado con su cuerpo físico, mental y emocional. Entonces, para estas personas, ¿cómo sería entender este proceso? ¿A qué estamos evolucionando? ¿Por qué estamos evolucionando? ¿Qué es lo que El esta sentido evolución significa? significa, tiene dos fundamentos. El hecho que nosotros hayamos elegido venir a esta realidad, a experimentar, se debe a dos hechos fundamentales. Primero, nosotros somos viejos en el universo, no somos nuevos acá. Somos nuevos en este planeta hace un tiempo.
Pero ¿qué nos trajo acá? Nosotros hablamos de la conciencia, Las almas, las las almas. almas. Están acá por un motivo. O Están sea, acá por un proceso. estamos diciendo que Sí. nosotros como alma hemos sido autoconvocados a venir a este espacio tridimensional, con la intención de experimentar la Pero evolución bajo ciertas, natural. sí, bueno, pero bajo ciertas reglas. Mm. Nosotros, ciertas reglas. Hay que entender la historia de las almas en un contexto más, más amplio que el planeta. ¿Y por qué vinimos a este tipo de planetas, con este tipo de reglas, con este tipo de experimentación, que parecen que no está fácil, que es muy hermoso el planeta, pero es muy difícil evolucionar, la dualidad es muy fuerte? Porque justamente nosotros como alma ya tuvimos otro estado evolutivo mucho más favorable y no hicimos las cosas bien. Fuimos copartícipes de una situación que tiene que ser redimida, que tiene que ser actualizada. Vinimos a aprender a conocernos, a perdonarnos nosotros mismos, a redimir ese estado, para empezar, en el segundo aspecto, aprender a co-crear con la fuente. Nosotros, ¿por qué estamos en un universo de dualidad? ¿Por qué necesitamos integrar la dualidad? Porque tenemos que aprender a co-crear con eso. Entonces no podemos juzgar algo que después yo tengo que transformar. Tengo que aprender a, eh, a entender cuál es su rol, entender por qué el mal existe y es permitido en este planeta y en el sistema solar también. ¿Por qué se le permite? ¿Qué me brinda a mí como experiencia? A las almas, ¿qué le brinda como experiencia? Y después, cuando ellos se vayan del planeta, sean desalojados, y también sean desalojados en otros aspectos personales, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar justamente ese contacto interior y poder co-crear. Y la capacidad co-creativa. Yo voy a bajar esto a un ejemplo bien práctico de la vida cotidiana, porque esto tiene como distintas dimensiones, ¿no? Pero, por ejemplo, ok, yo vengo a mi casa y tengo la expectativa de ir al cine con mi pareja. Y de Sí. repente mi pareja dice, no, mira, yo tengo ganas de mirar un partido de fútbol en este momento. En ese momento se produce un choque negativo y siento una emoción negativa porque yo tenía una expectativa y que no puede ser cumplida. Si yo me quedo enfocándome en la sensación negativa, lo único que hago es recrear y sostener esta frecuencia negativa en mi cuerpo hasta que produce un cambio energético necesariamente y yo me paralizo. Porque ante estas emociones negativas, ante una emoción negativa, lo que hace el cuerpo es generar mucha adrenalina, estrés, etcétera, etcétera, que son paralizadores. En ese estado de paralización, uno no puede aprender, no puede digerir alimentos, la respiración se vuelve cortada y empieza todo un cambio fisiológico y glandular que si sostenemos este tipo de conductas de manera repetida, bueno, empezamos a generar patrones de conducta. Bien, una de las alternativas sería darle la bienvenida a esa sensación y decir, bueno, listo, no quiere ir. Y entonces tomar unos cuantos, esto te genera una sensación, hay un contraste, no es lo que vos querías, bien, esta es la parte negativa o oscura de la situación, pero si en vez de quedarme enfocándome en esta sensación y en la parte oscura o en lo que, en mi expectativa no cumplida, yo directamente utilizo eso para, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer para entretenerme? De repente aparece que alguien te llama por teléfono y tiene ganas de ir al cine, o sucede de que te das cuenta de que nada, podés invertir el tiempo en alguna otra cosa, etcétera, 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 y justo se da que esa otra cosa que terminas haciendo te lleva a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa, y en general uno entra en una energía positiva que manifiesta más sincronicidades, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque así como cuando uno se enfoca en las energías negativas o oscuras, las propaga, de la misma manera uno lo hace cuando se enfoca en la parte positiva, ¿no es cierto? Quería dar un ejemplo, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero quería dar un ejemplo de contraste de la vida cotidiana para contar un poco cómo podemos ejercitar nosotros a nivel personal
como entrar en presencia, entrar en fluir. Y que ante la agenda que nosotros tenemos, las expectativas que uno tenemos, la vida nos muestra preferencias y nos muestra contraste, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo elegir en expansión en vez de contracción? Para tratar de ir con el ciclo natural de la vida, ¿no? ¿Qué te Sí, parece el ejemplo? el ejemplo está absolutamente apoyado en una situación desde el ego y desde la posesión, ¿no? Y desde la identificación también. Pero está bien el ejemplo porque es lo más normal y lo más corriente que sucede. Y es un estado tan normal, es tan normal que nosotros no nos damos cuenta No, de por que estamos eso, siendo... presos de algo que a gran escala hace la diferencia también. Pero estamos soportando energías que después se repercuten en otras escalas. Porque el enfoque está incorrecto desde su base. Está enfocado directamente desde la personalidad del centro del ego, nada más. Nosotros hasta que no cambiemos el paradigma, hasta no cambiemos el enfoque, no vamos a poder entender el proceso. Vos recién dijiste de estar en comunión con algo más expandido y no contraído. Y sin embargo sigue siendo un ciclo, se va a expandir y se va a contraer. Y para nosotros no importa si se expande o si se contrae. Es donde estemos enfocados nosotros. Siempre en el punto del centro, como lo decía Buda, en el camino del medio. Porque lo otro o los estoicos griegos antiguos ya hablaban de esto. Entonces, no es algo nuevo para nosotros. Y justamente en el planeta y en cada situación personal estamos viendo periodos de expansión muy rápida y también de contracción. Se contrae cuando se colapsa una realidad emocional, cuando surgen todos estos episodios en los sueños, en la desorganización emocional, en la incertidumbre, en la angustia de la gente ahora en cuarentena que no sabe cómo va a seguir. Eso es una profunda contracción. Pero si vos estás en una ola o en la otra, y no estás en el medio, no vamos a poder comprender el proceso y no vamos a poder pacificarlo el proceso. ¿Me explico? Me encanta, me encanta. Entonces tenemos que justamente ser inteligentes para acompañar el proceso, pero no una inteligencia concreta, real, lógica, que nos llegó hasta este estado de cosas. Estoy hablando de un nivel de inteligencia fundamentado en otro tipo de información y de leyes. Es una inteligencia que está impregnada por la luz del alma, por otra cosa. Es una inteligencia superior. Nosotros lo que estamos viendo en este tiempo, y lo vamos a seguir viendo, y acordate de esto, lo vamos a seguir viendo, y sobre todo a partir de agosto y septiembre, los últimos 4 meses del año, eventos que van a totalmente desorganizar el estado de cosas del planeta. Esto empezó para tener un fin. Y recuerden siempre buscar el punto de equilibrio interior. Siempre. Esto lo dijeron todos en todas las épocas. Y tiene un sentido científico muy profundo. Muy profundo. Así como el planeta tiene su centro, el Sol tiene su centro, el sistema galáctico tiene su centro, nosotros tenemos nuestro centro. Si no nos alineamos con eso, no vamos a poder acompañar los procesos materiales del planeta. Es fundamental. Vamos a tener que ir haciendo contactos cada tanto y vamos a ir revisando de acuerdo a lo que vaya sucediendo a nivel planetario. Yo quisiera darte una pequeña reflexión sobre el tema de cuarentena que está pasando ahora y con el tema del virus. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Esta cuarentena, este fenómeno del virus, acá no fue frenado ni por diplomacias, ni por mercados de valores, ni por abogados, ni por, ni por grandes científicos. No respetó fronteras. Es muy sutil lo que sucedió. Así suceden las energías. Nosotros tenemos que empezar a comulgar con algo que está más allá de todas las estructuras y aprender a poner la fe en algo que es sólido. Este virus nos enseñó a ser más humildes y necesariamente vamos a tener que ser, si no somos humildes no vamos a comprender la fraternidad, y si no comprendemos lo fraterno, no vamos a comprender el servicio, y si no comprendemos el servicio, no vamos a comprender lo que es el amor verdadero.
¿Se entiende esa secuencia? Sí, vos sabés que escuchaba a Matías de Estéfano, que tenemos la suerte de contar con él en la Argentina y que hoy por hoy está entrenando y dando charlas a nivel mundial. Y él Sí. planteaba una metáfora que me pareció fantástica, que nosotros nos olvidamos, pero que el universo está vivo, es un ser vivo, y que nosotros somos el sistema nervioso de este ser vivo, de la Tierra, nosotros como seres humanos. Y nosotros hemos decidido no cooperar con el resto. Y mirá la analogía que él hizo. Y si vos pensás la importancia del sistema nervioso en este proceso de actualización de la conciencia para pasar de la tercera a la quinta dimensión, y si pensás la cantidad de sintomatologías que están asociadas a un desbalance en el sistema nervioso, el sistema inmunológico y su asociación con el sistema nervioso. Y entonces me pareció tan fundamental esa visión que él dio. Hemos decidido ser centristas, los seres humanos. Hemos sido entrenados. A ver, esto no es para echar culpas, porque es momento de que empecemos a explorar todas estas emociones, que eso podríamos hablarlo en la charla que viene, nosotros la escala emocional, y ver cómo podemos hacer un plan para empezar a abordar un tratamiento, digamos, de estas emociones, con la intención de, una vez que podemos integrar todo este aspecto emocional y elevarnos en esta escala emocional y en esta escala vibratoria, y resolvemos nuestros problemas de seguridad. Y cuando me refiero a seguridad estoy hablando de sentirnos a salvo, que tienen que ver con dejar de estar en modo de supervivencia. Recién después de que resolvemos esos problemas primarios, podemos relajarnos para mirar un poco más abiertamente, porque cuando estamos en adrenalina estamos mirando como el caballo, ¿no es cierto?, hacia adelante, en una dirección, en el objetivo que te da la mente, ¿no es cierto? Pero cuando ya nos calmamos y empezamos a vibrar un poco más alto y podemos empezar a ver cuál es el rol que nosotros estamos ocupando en nuestras casas, y una vez que resolvemos el rol de nuestras casas, nos ubicamos en un rol social, y entonces a partir de ahí podemos, esto que vos decís, de entender nuestra fraternidad y de entender en cómo necesitamos empezar a cooperar los unos con los otros y con la madre tierra, con Gaia. Porque nosotros unilateralmente, no tanto, o sea, a ver, hemos sido entrenados para eso, hay fuerzas que todo el tiempo están interviniendo para que nosotros continuemos en este estado de conciencia, pero a nivel personal nosotros podemos autodecretar de qué lugar estamos y dejar de autorizar esta salida del poder desde nosotros mismos, empezar a llamar nuestra alma, reconectarnos con nuestra alma para poder cambiar todo nuestro sistema biológico, y a partir de un cambio en el sistema biológico podamos finalmente hacer una escala a nivel emocional. Y a partir de esta escala a nivel emocional entender la integridad con nuestra alma y nuestro rol, y así. No sé qué opinas de esto, que estoy diciendo como para hacer una correlación con lo que vos estás diciendo desde un punto de vista, no sé, eh, no sé si sería práctico, como visual. Bueno, vos diste muchas pautas, da para hablar bastante, porque hablaste de seguridad, que da para hablar mucho, y de emociones, que da para hablar de muchísimo. Partamos de la base que la emoción tiene un rol fundamental. Incorpora la información al físico, incorpora la información al físico a través de la química del cuerpo, y la toma de la interpretación electromagnética del cerebro, perdón, y a la vez tiene una elemental astral. Las emociones tienen un cuerpo emocional. El cuerpo emocional es astral y tiene una correlatividad química. Entonces, tenemos que saber interpretar las emociones correctamente. Tienen un poder enorme, a la vez son llaves de ascensión. La emoción correcta, la emoción superior, es la llave de ascensión. Entonces, no es una cuestión que tengamos que reprimir las emociones. Tenemos que entender cuál es su rol, educarlas, porque la mayoría de las emociones actualmente son factores de destrucción, no son factores de encuentro consigo mismo.
Y una emoción desordenada empieza a aglutinar partículas y generar una complejidad química que termina enfermando a las personas. Y muchas de esas emociones están desencadenadas por un patrón mental incorrecto. Por eso me diste el pie de la seguridad, porque nosotros no vamos a encontrar ningún tipo de seguridad sólida en nada que sea externo. Sáquense de esa ilusión. Nada, nosotros vamos evolucionando desde lo material hacia lo inmaterial. Hacia lo inmaterial. Entonces yo me tengo que coligar con mi núcleo inmaterial, con mi realidad inmaterial. No renegar de la material, sino utilizarla, transformarla, educarla. No confirmar lo que debe morir. No puede renacer lo nuevo en un vehículo que se resiste bajo viejos ropajes. Y hay muchas emociones que son muy pretéritas, pero tienen ropajes nuevos. Y en la seguridad, el punto de apoyo de la seguridad, por más que tenga toda la tecnología y el avance tecnológico de la humanidad que tiene ahora, que todavía al lado de otras civilizaciones no es nada, se siente segura. Es una ilusión, es una tremenda ilusión. La seguridad en el sistema monetario, financiero, es una tremenda ilusión. Vamos a ser curados de eso. Pero tenemos que empezar por curarnos nosotros mismos también. Bueno, quiero traerte a esta metáfora, ¿no? Porque estudiando los chakras, pensamos en la energía del primer chakra, ¿no es cierto? El primer chakra está relacionado con la supervivencia, está relacionado con lo material y con lo físico, con nuestros músculos y nuestros huesos, y a nivel de la fuerza está relacionado con la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Con esta fuerza de la Tierra, está relacionado con la Tierra en sí misma como elemento. Y lo que pienso es que, porque hay distintas maneras de abordarlo, ¿no? Porque creo que abordar el cambio de conciencia conscientemente, digo, si tuviéramos que hacer una escuela, yo siempre pienso en eso, ¿no? ¿Cómo facilitar el proceso de la conciencia? Porque estos 9 años para mí han sido, incluso desde antes, porque mi proceso de salud viene desde antes, entonces mi búsqueda por entender el ser holístico viene desde hace 20 años prácticamente. Pero ha sido como, a ver, como psicótico, ¿no es cierto? El hecho de entender quién es tu maestro, cómo aprender, cómo resonar y todo. Entonces estoy pensando que el primer paso para resolver nuestro aspecto de seguridad y de materialidad y poder conectarnos con nuestra energía de la fuente y cambiar nuestro sistema biológico tiene que ver con un proceso de cómo abordar un cambio conductual que incluye desde la alimentación hasta la postura, la respiración y la manera en la que nosotros podemos mover nuestra energía, ¿no? Trabajar con el chakra raíz. Como que veo que hay un desbalance en el chakra raíz, fundamentalmente, con nuestro aspecto más físico. No entendemos nuestro cuerpo físico, no entendemos nuestros sentidos. Porque podríamos hacer este abordaje desde un punto de vista intelectual, podríamos hacer el abordaje desde un punto de vista emocional. Y si bien todos estos, ¿no es cierto?, el cuerpo humano tiene como estas cinco fases o 5 elementos que podríamos empezar a trabajarlos, pero pienso que esta cuestión de la supervivencia, que tiene que ver con la adrenalina, que tiene que ver con estos procesos químicos fundamentales, y estoy pensando cuántas cosas estamos... Por ejemplo, se me viene a la cabeza esto, no quería ser tan específica, pero el consumo del azúcar, por ejemplo, es, me parece, uno de los factores claves que, disminuyendo el consumo del azúcar o directamente cortarlo a cero, ayudaría un montón a disminuir los niveles de adrenalina en el cuerpo. Abandonar el café, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno disminuye los niveles de adrenalina en su cuerpo, entonces la visión se vuelve un poco más
abierta, entonces la postura del cuerpo cambia, entonces la oportunidad de incorporar más oxígeno a través de tus pulmones cambia, y entonces uno empieza a actuar de una manera distinta. Esa manera distinta de caminar y de actuar tiene una correlación en tu autoconfianza, y esa autoconfianza hace que uno empiece a manejar tus emociones de una manera orgánica, ¿no? ¿Qué opinas vos al respecto? Mira, concuerdo, el tema del azúcar en realidad es una sustancia física que despierta químicamente una dependencia a nivel de buscar placer, la disgregación del ATP, que es la energía de la molécula que activa la energía en la mitocondria, viene activado por la glucosa. Yo consumo azúcar, la mayoría de las personas consumen azúcar porque tienen una sensación de placer inmediata. Y eso se debe a que viven en un estado de ansiedad permanente. Y al no tener respuestas, se angustian y para saciar la angustia consumen azúcar inconscientemente para tener una especie de placebo y empieza un ciclo vicioso. Lo que genera en realidad no es una adrenalina, es un cortisol, que son dos hormonas que están en la suprarrenal. En el caso del cortisol está en la parte de la corteza, de la suprarrenal, y nosotros, porque es la hormona de la vigilancia, de estar alerta. Cuando nosotros estamos en extremo peligro, ahí generamos adrenalina. Y la humanidad está constantemente alerta, llena de miedos, alarmante. Está en estado de cortisol. Y el cortisol lo que hace, es saber lo que hace el cortisol. Es inconscientemente guarda azúcar, le saca azúcar a otros músculos, a otras sustancias, y forma lo que es el glucógeno. Y forma grasa, y hace sobrepeso, desorganiza el tiroides, la gente se enferma, quiere bajar de peso y no puede. Y no puede salir, ¿por qué no puede salir? Porque en realidad tiene que cambiar el patrón mental. Porque, ¿qué es lo que te mantiene en estado de alerta o estado de ansiedad permanente? Eso es lo que hay que preguntarse. Si yo dejo el consumo de azúcar, pero no cambio mi forma de pensar, De si no acuerdo. pacifico mis miedos, voy a ir a una farmacología, voy a dejar el azúcar, voy a tener un fármaco, pero no estoy mudándome de punto. ¿Me hago entender? No mudo de punto de mi conciencia. No salgo del patrón de identificación con los hechos externos, que es lo que hablábamos hace rato. Yo estoy mal enfocado, estoy en un enfoque incorrecto de lo que soy yo, volvemos a lo mismo, y cuál es mi rol. Yo te propongo que lo abordemos en otra charla para profundizarlo un poco más, ya con un enfoque más práctico, más del día a día, que pueda hacer que cada uno pueda integrar una herramienta y, y podamos darle un poco más de luz a este tema. Es fundamental lo que vos propusiste. Este trabajo lo arrancamos en el 2012, lo paramos por unos cuantos años y me parece que es momento de arrancarlo de nuevo. Me parece que hay mucha información y que eh, vale la pena hablar, vale la pena saber. Y me parece muy interesante mirá, no teníamos un cuestionario de preguntas y en realidad yo quería hablar un poco de la situación más global y más geológica para entender lo que está sucediendo no solamente desde el punto de vista de la pandemia, sino desde el punto de vista de la Tierra y entender otros factores de lo que está ocurriendo, que pueden tener relación o no directa con esta pandemia, y cómo eso está pidiendo también un cambio, que no es solamente la pandemia a lo que nos estamos enfrentando, sino todo este cambio que tiene que ver con la expansión de la conciencia, con una evolución que la vida está en permanente evolución, o sea que esto no es algo que lo podamos elegir, es así, uno decide sufrirlo o decide acompañar el proceso, pero sí lo que estamos ante eventos muy profundos que no han sucedido por siglos en la Tierra y que requieren de actitudes específicas para poder acompañar este proceso con alegría. Yo creo que esa fue la intención fundamental que yo tenía para que conversemos, ¿no es cierto? Como organizar un poco la información, entender los aspectos de la vida y del ser humano
para descomprimir los miedos, descomprimir las ideas, descomprimir todo esto, hacernos cargo a partir de hábitos concretos y positivos, hábitos de fraternidad, hábitos de amor propio, para poder comprender este aspecto co-creador, porque yo hace años que no me sentía tan contenta y esperanzada por lo que como seres humanos podemos lograr a partir de esta transformación. Para mí esto que pasó fue completamente, me sorprendió, me agarró por sorpresa. Y de nuevo ya estaba perdiendo un poco iba como muy lento el proceso, ¿no? Este proceso que yo estaba tan contenta y excitada en el 2012 porque parecía que todo iba a pasar y las transformaciones y todo, íbamos a empezar a hablar de otras temáticas y después tardó 9 años de un trabajo muy, muy solitario, ¿no es cierto?, para poder expandir mi conciencia y resonar con esto, ¿no? Y ya estaba como, oh, bueno, sí, acomodándome a la zona de confort de, bueno, el proceso sigue y entonces me acomodo en esta situación más de compartir y de profe, ¿no es cierto?, para todos aquellos que empiezan a llegar. Había como, está como que mucha más gente está hablando de yoga, de meditación, cambios de hábitos, pero ahora es el momento. Ahora es donde, en mi caso personal, es como que para todo aquello que recibimos nuestros mensajes, nuestras canalizaciones y decidimos hacer esos cambios muy a contra de todo lo que la sociedad impuso, ¿no? Porque para todos aquellos que decidimos tomar el camino de la conciencia hemos sido eh, ¿cómo es que se dice esto? Como que hemos sido juzgados, o el bullying, ¿no? El bullying si sos vegano, si tomaste la decisión de no comer más, o vegetariano, o si no comes carne, o si tomás decisiones que estaban apegados a este deseo de conocernos por fuera del dolor. Porque estos procesos de intoxicación generan dolor en el cuerpo, al menos desde el punto de vista profesional y personal. Entonces, ahora me parece que es cuando todos nos empezamos a entender y que esta pandemia nos puso a todos en el mejor lugar, que es en un lugar igualitario, donde ahora aquellos que creían estar en lo cierto ya no están más en lo cierto y empezaron a vulnerabilizarse. Entonces, la palabra en mi caso personal, ahora mucha gente que no creía en todo lo que yo estaba haciendo me está llamando por teléfono para preguntarme qué hago con esto, qué hago con aquello, qué decís vos, cómo lo haces, y me encanta. Y me encanta porque me parece que ahora vamos a empezar a hablar todos más en un lenguaje más unificado, en un lenguaje de amor. Creo que tenemos que hablar mucho de cómo nos estamos comunicando entre nosotros, de las relaciones interpersonales, de cómo estamos reaccionando con los demás, de cómo hacemos espejos, de cómo amigarnos con esta parte de la sombra de nosotros mismos, de cuáles son nuestras tradiciones diarias. Y me parece increíble que tengamos la oportunidad de hacer estas charlas. Creo que hablé un montón, no tenía pensado hablar tanto, pero me siento tan apasionada que la energía es como que explota, ¿no? Explota por todos lados. Creo que cuando todos podamos tomar conciencia del poder creador que tenemos y empecemos a visualizar el mundo en el que todos nos hubiera gustado vivir, ¿no? Porque creo que todos hemos comparado la realidad presente con la mamá que no tuvimos, con el papá que nos hubiera gustado tener, con la familia o las condiciones del país que nos gustaría, pero todo para criticar lo que es, pero poco en el ejercicio para visualizar lo que me gustaría. Y creo que cuando empecemos a tomar contacto con la visualización de lo que nos gustaría y entendamos la capacidad de proyectar, materializar que tenemos, creo que podemos hacer en la tierra el reino de los cielos. Eso es lo que creo. Que nos podemos llegar a sorprender realmente, en tiempo real, de lo que somos capaces de pensar y generar. Que hasta ahora no lo vemos y estamos lamentablemente todavía muy apegados a la visión de la frecuencia negativa y seguimos generando esta experiencia dolorosa, pero que estamos a un paso. Eso es lo que noto, que es solamente el cambio del enfoque. Que un pequeño entrenamiento sobre el cambio del enfoque puede transformar
nuestra vida para siempre. Es así. Ese cambio de enfoque es justamente el disyuntor de este cambio. Ahora lo que hay que tener en cuenta, que una vez que cambiamos el enfoque, los hechos materiales tienen su ciclo, pues suelen ser más lentos, y se van a ir materializando en otro ritmo. Más allá que se aceleren muchos, tenemos que tener paciencia en cómo se van a ir plasmando las nuevas estructuras. Al mismo tiempo que se vayan a ir plasmando, vamos a convivir con las otras estructuras que se van a ir descomponiendo. Tenemos que amar algo, darle gracias a aquellas que nos permitieron llegar hasta este punto y darle la bienvenida y mucha gratitud a las nuevas que se van a ir manifestando. Vos hablaste de recibir esto con alegría hace un rato y también hablaste de sufrimiento hace un poquito más atrás. Lo que nos hace sufrir a nosotros es justamente la incomprensión, el apego, a la resistencia nos produce dolor. Entonces, vos hablaste mucho más atrás también de fluir, de dejarte fluir. Bueno, entonces tenemos que tener confianza y mucha alegría en el corazón. Y saber que si las experiencias vienen con una carga dura de experiencia, elegir no sufrir, elegir comprenderlas, elegir no resistirse para poder transformarse. Si no, la alegría no va a poder fluir. La alegría sale de mucho más profundo. Y también hablaste de soledad en estas palabras que dijiste. La soledad es una excelente compañera también. La soledad interna, ese matrimonio interior. Vos podés estar con 1000 personas alrededor tuyo, 100 personas o una persona alrededor tuyo, y tenés que tener una buena relación con tu soledad. Una muy buena relación. Es un matrimonio interior. Porque en esa soledad habita tu ser interior. Entonces, mucha gente reniega de la soledad, le teme a la soledad. Y ese es un tema que vamos a tener que conversarlo, porque es un aspecto que tiene que ser comprendido correctamente. Y es fundamental, porque las pruebas van a llevar que en muchos momentos estemos solos. Y lo importante, no que van a llevar que estemos solos, sino poder percibir la necesidad o el momento en el que es necesario retirarse, para hacerlo con amor, para no pelear hasta el cansancio cuando estamos necesitando ese espacio personal, porque otra de las cosas que yo aprendí en los últimos años es que nunca yo había autorizado a mi persona a tomar un espacio personal de reflexión. Como que siempre te están empujando a contestar, ¿no? Te hacen una pregunta, pero empujándote a contestar, como que no hay un espacio para donde uno puede, y lo veo mucho en nosotros, lo he visto en mi familia, lo he visto en nuestro país, en nuestras comunidades, ¿no? Cómo estamos todos, nos comunicamos como a los gritos, no le damos el tiempo a la otra persona para que responda, contestamos desde el sarcasmo, nos reímos. Es como que hay una agresión que habla de que no nos estamos autorizando a pensar, a reflexionar, a entender lo que nos pasa antes de poder expresarlo. Y me parece fundamental esto que estás diciendo. Yo conocí la meditación y me di cuenta de que incluso estaba haciendo la meditación como una obligación. Y después en otra etapa comprendí que era tan lindo porque es el único momento en el que no tengo que tomar decisiones y que puedo desalojar. Es como unas vacaciones de uno mismo, ¿no? Y en esas vacaciones tu energía se va hacia arriba y te conectás con ese otro espacio y se produce como si fuese un reset de la mente, ¿no? Es como un chapuzón en un agua fresca en un día de 45 grados de calor en verano y te refresca. Me parece muy importante que empecemos a sentir. Creo que el primer paso fundamental para volver a esta parte de la supervivencia y todo es, en términos del lenguaje del chakra, es volver al cuerpo, volver a la base, volver a las sensaciones. Y el mismo cuerpo nos está pidiendo muchas veces, cuando uno empieza a rechazar el entorno, cuando uno se empieza a poner como, sabes, incómodo, que estás incómodo con las situaciones, tomarte un momento, ir al baño, hacer unas cuantas respiraciones profundas, tomarte un vaso de agua, relajarte, ¿no? Separarte un poco hasta que uno vuelve a su eje,
que me pareció una de las partes más importantes de la conversación, porque cuando hablábamos del aspecto positivo y negativo, y hablábamos de cómo no apegarnos a lo negativo, y yo planteé poner el foco en lo positivo, y vos fuiste más lejos y dijiste poner el foco en el medio. Y entonces me parece que ese es el ejercicio, ¿no? El enfoque en el medio. Y Bueno, te convido a que en la próxima charla abordemos algunos temas, si te parece, para profundizarlos un poco más y dar algunas herramientas. me encanta, estoy de acuerdo. Y te agradezco mucho que hayas accedido a Por favor. conversar. Eh, Te has preparado para esto, te conozco hace mucho tiempo, has sido mi oráculo y mi amigo personal en todo este proceso de transformación y de cambio, y mi inspiración. Y estoy muy contenta de que podamos volver a reencontrarnos. Ahora a mí me toca desde un lugar también mucho más informada, y poder contribuir y poder poner un poco de claridad y bajarlo un poco a tierra, ¿no? Y eso es lo que me parece muy interesante de vos, que tengas información desde todos los perfiles. Quiero hablarlo todo. Yo en lo personal quiero saberlo todo. Y como servicio quiero bajarlo a prácticas para que todos puedan, los que tengan ganas de iniciar su camino en este despertar, lo hagan con nosotros. Y bueno, para la gente que lo está viendo, invitamos a la gente a participar de tu grupo de Facebook, que se llama A los que A los que despiertan. despiertan. También invito a la gente a participar de mi grupo de Facebook también, si quieren. Y ahí vamos a empezar a poner estas charlas y a brindar información linda, linda, para recibir este proceso con alegría, para empezar a crear lazos de fraternidad, ¿no? Mari, la alegría emerge a través de la conciencia. Entonces lo que vamos a brindar son mecanismos para conectar con la conciencia, para hacerte un poco más consciente. Lo demás viene por añaduría, son productos de ese estado de conciencia. La alegría es uno de ellos. La necesidad de búsqueda y de soledad es otro producto. Y vamos a hablar de esos productos que van a salir a través del autoencuentro. También vamos a hablar de los estados que van a ser un poco incómodos al principio, para que lo traten de manera correcta. Estoy contenta, estoy contenta. Bien. Estoy muy a la expectativa de nuestro próximo encuentro, y bueno, muy contenta de esta, de esta charla. Muchas gracias de nuevo, Igualmente te y agradezco a bueno, vos también. y para todos aquellos que lo estén viendo, que compartan, ¿no? Que compartan el material, que compartan, porque ahí está. Ah, eso iba a decir, que en aquellas charlas que nosotros tuvimos en el 2012, nosotros las transcribimos y la pusimos yo la puse en un blog, que es Si hay que despertar, lo hagamos todos, .blogspot.com.ar, y ahí hay 4 o 5 de las conversaciones que tuvimos, que para mí fueron de novela en aquel momento, para todos aquellos que tengan ganas de ver cuál era el comienzo de nuestra historia, nuestra amistad, y lo que nos reúne en este momento. Bueno, nada, a mí me transformó profundamente el sentido de la vida. Mis conductas, mis hábitos y mis decisiones han sido tomados a partir de esos encuentros y de esas charlas, así que todos aquellos que tengan ganas de entrar todavía sigue ahí en pie. Y bueno, ahí está, esa era mi intención en aquel momento, porque yo pensaba, bueno, yo no quiero despertar sola, no quiero que yo traté de hacer resonancia con los demás, y en ese momento era como que, nada, ojos de vidrio, ¿no? Como que no había resonancia en nada de todo eso. Yo dije, bueno, si algo pasa, yo al menos quiero que la gente esté informada. Y ahí lo pusimos, ahí lo plasmamos, y ahí fue. Y entonces esa es la invitación ahora, que para todos aquellos que se sientan identificados con la información que estamos dando, que crean valioso esto, que compartan. Que compartan, que compartir es cuidado y también es fraternidad, y es empezar un poco con esta vista, con la creación de la comunidad, ¿no? Con estar en comunión con el otro. Una manera de pacificar. Muy bien. Entonces nos estaremos comunicando para la próxima, y cualquier cosa, si hay preguntas o lo que fuere, pueden dejar las preguntas y lo podemos ir abordando. Muy bien, me parece, me encanta, me encanta.
Me encanta. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.